Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar sobre la reforma policial. Ya algunos congresistas empiezan a poner este tema encima de la mesa para poder tener también una mejor visión de lo que se quiere o se puede hacer con la Policía Nacional a raíz de lo conocido con el español, la infiltración también que hubo con oficiales que pagaron de alguna manera una coima al expresidente Pedro Castillo para poder ascender. ¿Hasta dónde llegó esta ramificación de corrupción en la Policía Nacional? Pues bien, Eduardo Salguana, congresista de APP, ha hablado de una urgente organización de la Policía Nacional del Perú. Años de manipulación política, corrupción en ascensos, comandante general cada 3 meses, argollas con los códigos, el PIB, compras sobrevaloradas, comisarías no implementadas, en fin, una serie de deficiencias que hoy sufre la institución encargada de brindar la seguridad a todo el país. Estamos ya conectados con el congresista Eduardo Salguana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, Mayra, muy buenas tardes. Para pensar en una reorganización o reforma de la policía, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Yo creo que es una tarea urgente que tiene que desplegar en general el país. Y estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de una fiscalización rigurosa por parte del Congreso. Y tercero, obviamente la prensa libre que tenemos en el país y la ciudadanía, porque la Policía Nacional del Perú no es, Mayra, cualquier institución. Es una entidad sumamente importante que tiene que ver con la vida cotidiana de los 34 millones de peruanos y por consiguiente tenemos la obligación de construir una institución sólida, eficiente, que cumpla con sus funciones, honesta y que esté integrada por peruanos comprometidos con su función, moralmente fortalecidos y que vean que el país se preocupa por ellos. Entonces yo creo que esa es la primera decisión que debemos tomar como país. Segundo, tener plena conciencia de cuál es la situación de la policía y por qué ha llegado a esta situación de manipulación, de manoseo, de maltrato, que no solamente es exclusividad del régimen del expresidente Castillo, que es donde en general se ha agudizado esta situación, sino que ya viene desde años anteriores. Solamente un dato, en los últimos 12 años, los diferentes gobiernos que han habido han dado de baja más de 60 generales por diversos motivos, lo que sin duda alguna resquebraja la moral y te excluye a un número importante de oficiales que tenían una carrera importante que desplegar y genera una desmoralización sin duda en los cuadros intermedios. Además de ello, hay otro elemento que hay que tener en cuenta referido a la manipulación política. Yo creo que el más importante factor por la cual la policía se encuentra en situaciones precarias es porque la clase política no ha sabido entender que tenía que fortalecer la policía y no pretender usarla para sus fines particulares de grupos o de su colectivo, ¿no? Por eso es que en los últimos 2 años hemos tenido 6 comandantes generales, ministros del Interior que se suceden y que no tienen una buena relación con el comandante general, los códigos que hay todavía en la Policía Nacional del Perú referido a la Guardia Civil, a la Policía de Investigaciones, a la Guardia Republicana, son rezagos de épocas pasadas que ya deberían ser superados por simplemente los oficiales de la Policía Nacional del Perú, que se creó unificando estos 3 organismos todavía en el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez. Pero en esos momentos tenemos a una policía en crisis, porque todavía quedan los rezagos de lo que hizo Pedro Castillo con esta institución, porque todavía también vemos que el español sigue dando luces de quiénes eran los policías que estarían implicados. Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización se quiso acoger al silencio, lo cual es su derecho, pero lo que hemos conocido hasta ahora es que, por ejemplo, 2 altos mandos, por lo menos de la policía, él lo dice así, conocían que Fray Vázquez se escondía en la casa del español. Entonces, también tenemos ahí
gente por identificar que haya quedado, digamos, en complicidad con el expresidente Pedro Castillo. Sí, efectivamente. Efectivamente, estos últimos 2 años, en los 17 meses de gestión del expresidente Castillo, sin duda alguna, la situación en la policía se ha envilecido mucho más, ¿no? Los cambios de comandante general han sido permanentes, las intervenciones de personajes extraños a la policía, como este denominado español, se ha hecho evidente. Además de ello, la corrupción se ha institucionalizado lamentablemente a través de las coimas y el pago de cupos para los ascensos. Además de ello, también se conoce que hay oficiales que han pagado con la finalidad de que los destinen a determinadas colocaciones. O sea, la corrupción se ha enquistado de manera muy grave en la Policía Nacional del Perú. Por ello, uno, hay que investigar todos estos hechos y segundo, hay que declarar la reorganización total de la Policía Nacional del Perú y obviamente, ¿no? Separar a los oficiales que estén involucrados en estos temas y de una vez pasar ya a una nueva oficialidad, a darle una nueva estrategia y darle un nuevo rostro a la policía en el país. Usted hablaba al inicio de que se tendría que repensar en esa reorganización, pero que todos los actores estén involucrados. Y en esa premisa, congresista Salguana, ¿cómo proteger a la Policía Nacional del manoseo político, que se ha visto durante años y más ahora con Pedro Castillo? Porque uno podría poner leyes para proteger a los comandantes generales que cumplan un periodo de tiempo, pero ¿cómo evitar la intervención política del Ejecutivo? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Y eso pasa primero porque la clase política entienda de que así como hemos logrado en su momento que las Fuerzas Armadas mantengan una institucionalidad, se respete las jerarquías, los grados, las experiencias y la trayectoria, de igual manera tenemos que hacer en la Policía Nacional del Perú. Y si para ello tenemos que modificar la legislación, establecer requisitos, exigencias, plazos y además sanciones para quienes interrumpan esta o quiebren, digamos, este marco normativo, hay que hacerlo. Y eso implica sin duda alguna un alto consenso en el Congreso de la República y en la opinión pública, ¿no? Porque no podemos seguir manteniendo una policía desorientada, desmoralizada, en los cuales además, si uno se fija, por ejemplo, en los fondos que manejan para temas de bienestar de la policía, el tema de salud, el tema funerario, el tema de vivienda, son ingentes fondos que se manejan de una manera no profesional, no competente y muchas veces se manejan millones de soles de los propios policías que aportan todos los meses, pero que no tienen ningún beneficio, porque el manejo también está asignado por la corrupción. Porque fíjese usted, en el último caso del comandante general de la policía que ha sido cesado, se señala por declaraciones del español que los 65,000 soles que le habrían pagado para un ascenso habrían sido extraídos del Fondo de Vivienda Policial, o sea, del FOBIPOL. Entonces, todo eso tiene que ser rearmado con una mirada profesional, con una mirada de competencia e idoneidad. Bueno, y hablando de intervención política en el gobierno de Pedro Castillo, nuestra portada tiene que ver con eso. Me lo sacan, yo soy el presidente, así se refería Pedro Castillo en relación a Óscar Arriola. En ese entonces, él era jefe de la DIRCOTE y Castillo ordenó votar al general Óscar Arriola de la policía. ¿Qué opina usted? Bueno, esta era ya una noticia, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución política señala que el presidente de la República, porque estamos en un régimen presidencialista, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pero esto se malentiende, ¿no? O se malinterpreta. El que sea el comandante en jefe no significa que sea pues el mandamás, que sea el personaje autoritario que hace y deshace, ¿no? Es una, digamos, una denominación simbólica que implica el reconocimiento a su alta investidura, pero no implica que el presidente va a hacer lo que le parece y mucho menos situaciones arbitrarias. Entonces, esa norma constitucional hay que desarrollarla en una ley ordinaria
para que no se interprete y no se malutilice, ¿no? Y por eso te digo que necesitamos una clara conciencia de la clase política, pero un marco normativo que proteja a la policía de intromisiones externas. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Salguana, por estar con nosotros aquí, elucidando el tema tan importante. Esperemos que se pueda hacer al menos un proyecto de ley. ¿Qué bancadas están orillando en este clamor que usted acaba también de presentar hoy en esta entrevista? Yo voy a proponer, nosotros estamos trabajando de mi despacho este tema. Yo me he reunido con oficiales de la policía en actividad y retirados, quienes me han manifestado permanentemente en este periodo que estoy en el Congreso su preocupación al respecto, ¿no? Y obviamente tenemos una policía manoseada, manipulada, un personal desmoralizado. Entonces la inseguridad campea, la delincuencia crece. Entonces es urgente reorganizarla y nosotros vamos a tomar esta iniciativa conjuntamente con los colegas de mi bancada y si otros se suman en buena hora porque creo que es una necesidad nacional. Muy bien, esperemos entonces la presentación de este proyecto de ley con las ideas aterrizadas sobre nuestra realidad y lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo para la Policía Nacional con este manoseo grotesco que ha recibido la institución. Muchísimas gracias, congresista Salguana. No, encantado, Mayra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el congresista Salguana de Alianza para el Progreso, estaba con nosotros y él ha dicho bien claro, nosotros vamos a impulsar este proyecto de ley de la reforma policial para que no se vuelva a repetir la historia que sucedió en el régimen, mejor dicho, en el gobierno de Pedro Castillo en este año y medio que pasó y donde finalmente él mismo lo terminó con un golpe de Estado. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.